Capítulo 150. Territorio del Ejército Revolucionario. Baltigo. ¿Encontrar a alguien? ¿A quién? Hollyback no solo estaba desconcertado, sino también Kaido. Ambos fruncieron el ceño y miraron a Bob con desconcierto. Brook, el rey de las almas. Dijo Bob lentamente. Como estaban formando una alianza, era natural reclutar algunos miembros. Además, estos debían ser formidables, preferiblemente con fortalezas únicas. Aunque la actuación de Brook en el barco pirata de Luffy no parecía particularmente impresionante, Bob creía que este rey alma, que había comido la Yomi Yomi no Mi, se volvería extraordinario una vez que despertara su fruta. Después de todo, en este mundo, la fuerza relacionada con el alma era completamente incomparable con su poder físico. En el arco de Whole Cake Island, los Omis de Charlotte Linlin fueron derrotados por Brook, a pesar de ser solo Omis comunes. Pero su potencial era evidente. Si despertara, incluso Prometeo podría ser derrotado. Brook, el rey de las almas. Ambos se quedaron atónitos al oír el nombre, pues nunca lo habían oído. Intentaron recordar los nombres de los miembros de la tripulación de Rocks Pirates, pero no encontraron a nadie con ese nombre. Sé que no lo reconoces, pero eso no importa. Lo importante es que lo conocerás más adelante. Bob observó sus reacciones y habló lentamente. Después de que termines de comer la fruta, dirígete al Triángulo de Florian. En un barco pirata con un emblema de calavera con cuernos, busca un esqueleto con un afro. ¿Un esqueleto? ¿Buscamos un esqueleto?, exclamó Hollyback sorprendido, un poco asustado. No solo él, incluso Kaido a su lado sintió un escalofrío en la columna. Si ya es un esqueleto, ¿cuántos años debe llevar muerto? Reclutar un cadáver así para la alianza sonaba absolutamente espeluznante. Ve y lo entenderás cuando llegue el momento. Tu condición para unirte a la alianza es traer a esta persona llamada Brook a ella. Bob no quería explicar demasiado, naturalmente lo entenderían una vez que fueran. En cuanto a por qué le asignó esta tarea a Hollyback en lugar de a Kaido, fue principalmente para entrenar a este miembro de la tripulación. Si no podía encontrar a Brook, Bob siempre podía ir él mismo. Según los cálculos de Bob, los piratas Rumbar ya habían sido completamente aniquilados en el Florian Triángulo. Brook, quien había consumido la fruta Yomi Yomi, se encontraba en estado de alma, buscando su cuerpo en la niebla del Triángulo de Florian. Está bien. Aunque no entendió el razonamiento de Bob, Hollyback aceptó inmediatamente. Era solo cuestión de encontrar a alguien, y además era una persona muerta. Incluso si Bob le pidiera pasar por el infierno, Hollyback no se inmutaría. Oh, una cosa más. Si Brook no está dispuesto a aceptar la invitación, dígale que puedo llevarlo hasta el final del Grand Line y viajar alrededor del mundo. Finalmente regresaremos a Twin Cape en Grand Line y lo reuniremos con Lagoon. Al verlos a ambos partir, Bob retiró la mirada, cruzó los brazos y bajó la montaña, reflexionando en su mente. Para establecer una alianza capaz de derrocar al gobierno mundial, no era suficiente contar con Kaido, Barba Blanca, Brook y Hollyback. Bob aún tenía mucho que reclutar. Necesitaba intentar atraer a jóvenes talentos prometedores. Por supuesto, una persona era particularmente crucial, el futuro criminal número 1 buscado que se opondría al gobierno mundial. Monkey D. Dragon, el futuro líder del ejército revolucionario. Según la línea de tiempo, Dragon debería ser un adolescente ahora. En la historia original, el cuartel general del ejército revolucionario estaba en Baltigo, aunque probablemente aún no se había establecido. Pero Bob pensó que sería prudente visitar la zona con antelación. Antes de que se diera cuenta, Bob ya había descendido de la montaña. Al observar el exuberante paisaje que tenía frente a él, decidió abandonar ese lugar. Tras obtener un mapa de Baltigo, Bob abordó el bote salvavidas lleno de tesoros y partió rumbo a su destino. No tengo idea si hay un mapa de Baltigo, pero no sé qué otra razón tuvo Bob para encontrar la isla. Baltigo, la isla de Tierra Blanca en Grand Line, estaba rodeada de arena amarilla y rocas dispersas, un lugar desolado. En un edificio blanco grisáceo, dentro de una habitación sencilla, había más de una docena de personas, todas con el ceño fruncido.
Frente a ellas, una mujer vestida con una túnica gris, con el cabello cayendo sobre los hombros, sentada en un banco de piedra, sostenía un periódico. Después del incidente del Valle de Dios, Bob debe haberse convertido en el criminal más buscado por el gobierno mundial. Me pregunto cómo estará ahora. ¿Dónde está? La mujer vestida habló lentamente, su voz estaba llena de preocupación mientras miraba al hombre en el periódico. No te preocupes, líder. Con la fuerza de Bob, ni siquiera el gobierno mundial podrá hacerle nada. Dijo un hombre de brazos largos. Así es. Si la información de Bob Alley es cierta, Bob debería ser más que capaz de protegerse a sí mismo. Añadió un gigante de unos 10 metros de altura, con músculos prominentes. Estas personas eran antiguos esclavos de los dragones celestiales. Después de ser liberados por Bob, lograron escapar del lado este de la línea roja y finalmente llegaron aquí. Aunque intentaron consolar a la mujer vestida, sus expresiones los delataron. Ellos también estaban preocupados por la seguridad de Bob. Después de todo, el gobierno mundial quería borrarlo de la existencia, lo que era un grave peligro para quienes habían sufrido la opresión. Al oír esto, la mujer vestida asintió y dobló lentamente el periódico. Eso espero. Justo cuando la atmósfera en la habitación se estaba volviendo sombría, un joven vestido de gris entró corriendo por la puerta. Líder. No. Bob está aquí. Ante estas palabras, el rostro de la mujer vestida se puso rígido y sus ojos se iluminaron mientras se ponía de pie de un salto. ¿Quién? Bob. Antes de que el joven pudiera responder, ella salió corriendo. No solo ella, todos en la sala la imitaron, corriendo tras la mujer de manga corta. Pero antes de que pudieran salir, un hombre calvo vestido con un abrigo de cuero de rey del mar apareció ante su vista. Chelin. Talia. Capítulo 151. Talia. Líder del ejército revolucionario. Frente a Bob estaba nadie menos que Talia, la primera esclava que había rescatado en Mary Geoise. La última vez, había estado demasiado absorto en su misión como para observarla bien. Ahora, aprovechó la oportunidad para observarla con atención. Estaba vestida con una túnica de lino gris y su cabello caía casualmente sobre sus hombros. Unos mechones de cabello enmarcaban su rostro rubio y delicado, y sus grandes ojos reflejaban preocupación. Sus labios, finamente esculpidos, esbozaban una leve sonrisa. Las cicatrices de su cuerpo habían desaparecido por completo, y su figura estaba perfectamente proporcionada. Era casi tan alta como el propio Bob. Parecía tener 20 y pocos años. Bob no pudo evitar maravillarse interiormente. Las bellezas de este mundo son realmente impresionantes. ¿Por qué? ¿Por qué viniste aquí de repente? Preguntó Talia, sintiéndose un poco cohibida bajo la mirada de Bob. Ejem. Bob, dándose cuenta de que su comportamiento era algo descortés, tosió 2 veces para aliviar la incomodidad. Bueno, oí que estabas aquí, así que pensé en venir a ver. Bob se inventó una excusa en el acto. Seguramente no podía decir que sabía que este lugar más tarde se convertiría en una base revolucionaria, por lo que había venido a explorarlo de antemano. Eso sería aún más difícil de explicar. Jajaja. Bob, muchísimas gracias por salvarme la vida ese día. No sabía cómo agradecerte como es debido. Nunca esperé que vinieras esta vez. La vida aquí es mucho mejor que en Mary Geoise. Ahora se ve la luz en los ojos de todos. Bob, el gobierno mundial definitivamente no quiere que aparezcas. ¿Por qué no te quedas aquí de ahora en adelante? Nos aseguraremos de que no te encuentren. Jajaja. Bob, sabes que nuestra líder te extraña muchísimo. Mira ese periódico. Estaba muy preocupada por tu seguridad. Sí. Sí. Nuestro líder habla de ti todos los días. ... Al ver aparecer a Bob, los esclavos que una vez rescató se llenaron de alegría. Ahora que Bob estaba aquí, sus preocupaciones previas eran, naturalmente, innecesarias. Todos querían que Bob se quedara, y algunos incluso bromeaban sobre su líder, esperando que Bob se estableciera allí permanentemente. Al oír el alboroto a su alrededor, Talia se sintió ligeramente avergonzada. Levantó la mano para calmar a la multitud, con voz fría y autoritaria. Silencio. Ante las palabras de Talia, los que habían estado haciendo ruido inmediatamente guardaron silencio.
En ese lugar, Thalía era su líder, y nadie la desobedecería. Esto no se debía solo a que ella y Bob los habían rescatado juntos, ganándose su profundo respeto, sino también a su sabiduría y determinación inquebrantable. Cuando Thalía, como líder electa de los esclavos, los guió en su huida, se encontraron con múltiples emboscadas navales. Solo gracias a su excepcional capacidad de decisión y su espíritu inquebrantable lograron escapar y establecerse aquí. Si inicialmente habían elegido a Thalía como su líder porque ella y Bob los habían salvado, su posición actual como su jefe se debía enteramente a su carisma personal. «Ven, hablemos adentro», le dijo Thalía a Bob, con una expresión más suave y una cálida sonrisa. Rodeado por la multitud, Bob la siguió adentro. Tras una breve conversación, Bob comprendió a grandes rasgos toda la secuencia de acontecimientos que habían ocurrido tras su salida de Merigeoise. Resultó que, tras ser liberados por él, estos esclavos se habían dirigido al este y habían abandonado la línea roja. Sin embargo, no alcanzaron la verdadera libertad. La Marina los había incluido en la lista de personas buscadas y los perseguía sin descanso. Por lo tanto, habían estado constantemente prófugos, evadiendo su captura. Sin embargo, después de que estalló la batalla del Valle de Dios, la mayoría de las fuerzas de élite enviadas desde el cuartel general de la Armada fueron arrastradas al conflicto en el Valle de Dios. La intensidad de la persecución contra ellos disminuyó significativamente. Aprovechando esta oportunidad, buscaron refugio y finalmente se establecieron en esta isla. Mientras tanto, el resultado de la batalla del Valle de Dios se difundió y la resistencia contra el gobierno mundial comenzó a surgir entre los civiles de todas partes. Siguiendo la marea, establecieron directamente el ejército revolucionario en Baltigo, con Bob, quien había derrotado a las fuerzas del gobierno mundial en el Valle de Dios, como su líder espiritual. Eligieron a Thalía como jefa del ejército revolucionario. Además, aquí no solo había antiguos esclavos, sino también civiles de todas partes que se habían unido al ejército revolucionario. Gracias a las secuelas del incidente del Valle de Dios, una gran cantidad de personas expresaron su deseo de unirse al ejército revolucionario durante este periodo. Por supuesto, Thalía no aceptaba a cualquiera. Existía un estricto mecanismo de selección para ingresar al ejército revolucionario, destinado a impedir que ingresaran individuos no calificados o espías. Al enterarse de todo esto, Bob quedó bastante sorprendido. No había esperado que sus acciones llevarían a la formación del ejército revolucionario tantos años antes, y coincidentemente, se estableció en Baltigo de todos los lugares. Se supone que el entorno y la ubicación geográfica de este lugar eran realmente adecuados para una base. En Baltigo, el tiempo voló y varios días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante su tiempo en el ejército revolucionario, Bob vivió muy cómodamente. No solo recibía miradas de admiración dondequiera que iba, sino que también tenía la compañía de hermosas mujeres. Su relación con Thalía cambió sutilmente en estos pocos días. Gracias a ella, Bob aprendió sobre sus antecedentes. Thalía nació en una familia feliz y acomodada, perteneciente a un hogar de estudiosos. Influenciada por sus padres, desde pequeña le encantaba leer, ya fueran libros científicos o cuentos de hadas. Admiraba especialmente a los héroes de estos libros. Estos héroes influyeron sutilmente en su carácter, inculcándole cualidades como la perseverancia y el desprecio por la injusticia. Al crecer, influenciada por su familia, Thalía se convirtió en maestra. Siguiendo una vida normal, esta habría sido una existencia muy feliz y plena. Pero todo cambió con la llegada de los dragones celestiales. Su familia fue asesinada por ellos, y ella fue capturada y esclavizada. Por suerte, cuando Bob la encontró por primera vez, solo llevaba 2 días capturada. La marca del dragón celestial aún no estaba grabada en su espalda. Por eso, cuando Bob rescató a los 3 esclavos, solo ella estaba consciente, mientras que los otros 2 estaban completamente entumecidos. Sin embargo, durante esos días, Bob notó que Dragón no estaba presente aquí. Esto tiene sentido, dada su edad, todavía debería estar bajo el puño de hierro de Garp, entrenando para ser un marine en el cuartel general de la Marina. Capítulo 152. Únete a la Alianza. Hay que decir que la popularidad de Bob en Baltigo está más allá de la imaginación. Todo el mundo aquí se ilumina de emoción cuando ven a Bob.
Como alguien que se atreve a desafiar abiertamente al gobierno mundial, repelió a miles de marines de élite en el Valle de Dios e incluso quemó a un dragón celestial hasta la muerte, Bob ha acumulado un número significativo de seguidores aquí. Talia, en particular, es la líder de estos fans. Hay quienes buscan aprender artes marciales de Bob, quienes simplemente quieren conocerlo, quienes están ansiosos por escuchar su relato de la batalla del Valle de Dios e incluso quienes quieren entrenar con él. En resumen, gente de todo tipo se siente atraída por él y Bob se ha convertido en una auténtica superestrella aquí. Él incluso siente que si quisiera convertirse en el líder aquí, estas personas estarían de acuerdo sin dudarlo. Por supuesto, Bob no tiene mucho interés en eso, ya que su objetivo es formar una alianza. Sin embargo, tiene un fuerte deseo de llevarse a casa al líder del ejército revolucionario, aunque cree que todavía no es el momento adecuado. Después de todo, como un joven modelo de la nueva era, moldeado por valores socialistas, Bob está comprometido a construir primero una conexión emocional genuina. Definitivamente no es del tipo que se deja llevar por deseos básicos. Aparte de eso, hay una cosa que Bob debe planificar. Para formar una alianza y derrocar al gobierno mundial, debe involucrar al ejército revolucionario, ya que representan una fuerza poderosa. Pero este asunto debe ser discutido con el ejército revolucionario, no puede dar por sentado su cooperación, pues aún no están bajo su control. Con esto en mente, Bob decidió tomar acción. Y así, en un día relativamente claro, Bob compartió su plan de alianza con varios líderes clave del ejército revolucionario. ¿Formar una alianza para derrocar al gobierno mundial? Bob, tienes toda la razón. ¿Para qué hablarlo siquiera? Nos salvaste la vida, esto es tu decisión. Apoyo esto plenamente. El ejército revolucionario se fundó para luchar contra la injusticia y derrocar al gobierno mundial. Su alianza se alinea perfectamente con nuestra misión. Que el ejército revolucionario se convierta en una rama de la alianza es una excelente idea. Después de escuchar la propuesta de Bob, los líderes clave del ejército revolucionario expresaron sus puntos de vista uno tras otro. En resumen, estaban completamente de acuerdo y más que dispuestos a convertirse en una rama de la alianza. Todos los presentes habían sufrido bajo la opresión de los dragones celestiales y albergaban un profundo odio hacia ellos. Si esta alianza la hubiera propuesto cualquier otra persona, quizá la habrían descartado de plano. Pero como se trataba de Bob, la situación era completamente distinta. Estaban dispuestos a apoyarlo con todo el corazón y confiar en él incondicionalmente. Esto no fue solo porque Bob los había salvado, sus acciones en el Valle de Dios fueron más que suficientes para demostrar la sinceridad de su compromiso de derrocar al gobierno mundial. Además, los principios fundadores del ejército revolucionario se alineaban perfectamente con la visión de Bob. En cuanto a si serían una sucursal o no, ni siquiera fue una consideración para ellos. Lejos de ver algún problema en ello, se sintieron honrados de ser parte de la alianza Bob. Con Bob, una potencia de primer nivel, de su lado, se convertiría en el mayor escudo del ejército revolucionario en el futuro. Bien. Entonces está decidido. Sin embargo, mantengamos en secreto la participación del ejército revolucionario en la alianza. Por ahora, solo manténganlo en secreto. Bob vio que su propuesta había sido aprobada por unanimidad y asintió lentamente antes de hablar. Y esa foto de la pared, quítala ya. Me incomoda solo mirarla. Los miembros del ejército revolucionario consideraban a Bob su líder espiritual. Así, colgaron un gran retrato suyo en la pared principal del salón de actos. En la pared cuadrada había una enorme imagen en blanco y negro de su cabeza calva. Cada vez que alguien se unía al ejército revolucionario, se le obligaba a inclinarse ante esta foto y recitar un juramento. Esto era algo que Bob simplemente no podía aceptar. Estamos totalmente de acuerdo con la primera parte, pero con la segunda. Un gigante de mediana edad frunció el ceño, sin terminar la frase. El propósito de colgar la foto de Bob era inspirar a la gente, alentarlos a resistir al gobierno mundial tal como lo hizo él. Si se eliminara esto, se despojaría a los nuevos reclutas de un pilar espiritual visible. El espíritu de resistencia al gobierno mundial. No es algo para colgar en la pared, sino algo para guardar en el corazón. Basarse únicamente en una fotografía para reformular ideales inevitablemente los hará frágiles. Bob miró a la gente presente y habló en voz baja. Al oír esto, asintieron pensativamente.
Luego asintieron de nuevo y dijeron: Bob, tienes toda la razón. Este espíritu debe permanecer en nuestros corazones. Quitaremos la foto. Al oír esto, Bob asintió con satisfacción. Ya que todos se han unido a mi alianza, no puedo tratarlos mal. Cuando llegué aquí, traje algo de dinero. Considérelo el fondo operativo del ejército revolucionario. Cuando Bob llegó, trajo consigo el oro celestial. Y era perfecto para usarlo aquí. Tras pasar unos días, Bob se dio cuenta de que la gente vivía en condiciones bastante precarias. Después de todo, eran esclavos fugitivos y no tenían dinero a su nombre. Los fondos que utilizaban en ese momento eran contribuciones voluntarias de aquellos que se habían unido al ejército revolucionario desde todas partes. Pero para una revolución no bastaban las palabras. Hacía falta apoyo financiero. Al escuchar las palabras de Bob, el grupo quedó atónito por un momento antes de que Talia hablara. Necesitarás dinero para establecer la alianza. Esto no funcionará. Está bien. Me he guardado un poco, y es más que suficiente. En cuanto a ustedes, tendrán que desarrollar algunas empresas en el futuro. No pueden quedarse de brazos cruzados para siempre. Consideren este dinero como un regalo por convertirse en oficiales. Y esto es una orden. No tienes derecho a negarte. Bajo el tono inflexible de Bob, asintieron. Sabían que la base revolucionaria necesitaba desesperadamente fondos. Como Bob tenía dinero, debían aceptarlo. Después de todo, muchos de sus planes se habían estancado debido a limitaciones financieras. Además, como el ejército revolucionario era ahora una rama de la alianza, Bob era su verdadero líder y sus órdenes no podían ser desobedecidas. Al mismo tiempo, se preguntaban cuánto dinero podría tener Bob, como excomandante de los piratas de Rocks. Seguramente fueron decenas de millones, si no miles de millones. Para el ejército revolucionario, sería una suma enorme. Sin embargo, cuando siguieron a Bob vieron que el barco estaba lleno hasta el borde de tesoros. Todos quedaron atónitos. Bob, ¿te vas hoy? Talia se sentó en un banco de piedra, mirando a Bob a su lado. Sí, todavía tengo algunos asuntos que atender. Dijo Bob lentamente, girándose para mirar a Talia. En sus ojos él pudo ver reticencia. Después de una pausa, Bob sonrió y añadió. No es que no vaya a devolver. Capítulo 153. Dejando Baltigo. El impacto visual de todo el barco lleno de tesoros fue abrumador, provocando que los miembros del ejército revolucionario abrieran involuntariamente los ojos. Originalmente, habían asumido que los activos de Bob ascenderían como máximo a unos pocos cientos de millones. Nunca imaginaron que el tesoro que poseía alcanzaría casi los 6.000 millones. Esto es demasiado. Talia se tapó la boca con asombro. Incluso el líder del ejército revolucionario no pudo evitar quedar asombrado. Esta suma de dinero fue crucial para la creación del ejército revolucionario, ya sea para la infraestructura básica o para las operaciones diarias. Todo esto era de los dragones celestiales. Lo acabo de interceptar. Dijo Bob lentamente, cruzando los brazos. Al oír esto, todos asintieron y sus ojos se llenaron de una admiración aún mayor. Recordaron el acto anterior de Bob de apoderarse del tributo celestial. Ya que los eventos recientes que lo involucraban estaban todos conectados con el Valle de Dios. Ahora, sabiendo que ese dinero había sido tomado de los dragones celestiales, su respeto por Bob se hizo aún más fuerte. Al mismo tiempo, entendieron por qué Bob era tan rico, tenía todo el sentido si el dinero provenía de los dragones celestiales. Líder Bob, realmente eres el némesis de los dragones celestiales. Dijo con sinceridad un hombre de mediana edad con cabello negro. En este mundo, demasiadas personas fueron oprimidas por los dragones celestiales, pero pocos se atrevieron a resistirlos, y mucho menos a tomar medidas contra ellos. Todos temían represalias del gobierno mundial. En cuanto surgiera la menor idea de rebelión, podrían perderlo todo. Sin embargo, Bob había matado repetidamente a dragones celestiales, tratando a estos supuestos descendientes de dioses como simples insectos. Para estos nobles del mundo, Bob era como un depredador natural, sin reverencia y atacando sin piedad. Antes se decía que Rox era quien hacía temblar de miedo a los dragones celestiales. Me imagino que el líder Bob debe ser un dolor de cabeza y un terror aún mayores para estos nobles mundiales de Merigeoise. Comentó otra figura clave del ejército revolucionario.
Durante la era de Rox, era un hombre que buscaba alcanzar la cima del mundo, y su actitud hacia los dragones celestiales era simple: exterminarlos a todos. Esta fue también la razón por la que el gobierno mundial siempre quiso eliminarlo. Representaba una grave amenaza para la seguridad de los dragones celestiales y difundía ideas que eran extremadamente perjudiciales para el gobierno mundial. El dragón celestial menospreciaba a otros individuos justos, civiles o piratas, desestimándolos sin pensarlo dos veces. Pero al oír el nombre de Rox o de los piratas de Rox, no podían evitar estremecerse, con una extraña expresión de miedo en sus ojos. Porque el dragón celestial sabía que si se encontraban con estas personas, no les importaría el estatus ni las fuerzas detrás de ellos. Serían masacrados como personas comunes y debido a su condición de dragón celestial, incluso podría haber cierta crueldad añadida. Ahora, Rox estaba muerto y los piratas de Rox se habían disuelto. Había surgido otro pirata, uno que también veía a los dragones celestiales como nada más que insectos, compartiendo la misma filosofía que Rox. La única diferencia era que Bob era aún más poderoso y peligroso que Rox. En cuanto a sus palabras, Bob no respondió. No sabía cómo lo veían ahora los dragones celestiales. ¿Miedo? ¿Ira? ¿O ambos? Solo lo descubriría cuando asaltó Mer y Geoise. Dio instrucciones a algunas personas para que llevaran el tesoro al almacén del ejército revolucionario. En medio de la adoración de la multitud, Bob se quedó unos días más. En una noche de luna brillante y pocas estrellas, una suave brisa barrió la isla desolada. El olor del mar impregnaba el aire y todo estaba sereno. Bajo la tenue luz del interior de la casa, Bob y Talia se sentaron juntos. «¿Te vas mañana?» Talia miró a Bob a su lado con reticencia en los ojos. Bob ya se había despedido de los miembros del ejército revolucionario durante el día. Aunque todos se mostraron reacios e hicieron todo lo posible para persuadirlo de que se quedara, Bob se negó firmemente. No podía permanecer en el ejército revolucionario para siempre. «Sí, me voy». Bob se giró para mirar a Talia, le acarició la cabeza y sonrió. «No es que nunca vaya a volver. Al fin y al cabo, esta es mi rama de la alianza. Volveré a ver qué tal está todo de vez en cuando». «De acuerdo». Talia asintió, tragándose las palabras persuasivas que había querido decir. Sabía que Bob debía tener algo importante que hacer. Además, como Bob había dicho, esta era efectivamente la rama de la alianza. Su tarea era fortalecer el ejército revolucionario. Como Talia había adivinado, Bob estaba planeando visitar la tierra de Wano esta vez. Quería probar suerte y ver si podía encontrar una de las 3 legendarias armas antiguas, el superacorazado Plutón, una fuerza formidable de verdad. Pasó una brisa y la tenue luz se apagó. En medio del coro de chirridos de insectos, la noche pasó sin que él lograra dormir. Temprano a la mañana siguiente, Bob salió de Baltido. Después de comprar un mapa de la tierra de Wano, Bob se dirigió a la capital, Flower Capital. Pero justo cuando Bob llegaba a su destino, una conmoción no muy lejana llamó su atención a través de su Aki de observación. En un instante, Bob desapareció de su lugar. «Ustedes. ¿Por qué me has traído aquí?», dijo una voz de niña llena de miedo. Una joven se apoyó contra la pared, con el rostro claramente aterrorizado. Su cabello verde caía suelto, con un adorno en forma de pétalo en el lado derecho. Vestía una falda corta rosa al estilo de la tierra de Wano, dejando al descubierto sus largas piernas y su piel clara y delicada. Llevaba unas botas amarillas y una katana en la cintura, luciendo juvenil y elegante. Frente a ella había más de una docena de hombres corpulentos vestidos de pescadores, cada uno sosteniendo un arma, acercándose lentamente a la niña. Sus ojos brillaban con intenciones lujuriosas y crueles. «Jeje. Ya que estamos en Kuri, mejor te lo contamos. Nos encantan las niñas delicadas como tú. Primero nos divertiremos, y luego te venderemos. Es una joya. ¿Por qué no se la vendemos directamente a la familia Kurozumi? Seguro que conseguimos una buena suma». «Tienes razón. Vendámosla. Haremos una fortuna». «Ja ja ja». Su risa desenfrenada hizo palidecer el rostro de la muchacha. Ella sabía lo que le esperaba y para una mujer, era peor que la muerte. No muy lejos, sobre una gran roca, Bob estaba de pie con el mapa sujeto a la cintura y los brazos cruzados.
Frunció el ceño ligeramente mientras reflexionaba sobre algo. Esta mujer. ¿Por qué me parece tan familiar? Capítulo 154. 15 años después. Sin embargo, Bob no podía recordar quién era esta chica. Parecía ser una belleza que había aparecido en la historia original. Pero Bob no le dio mucha importancia. En ese momento la situación era crítica, la decena de pescadores estaban a punto de ponerle las manos encima a la joven. En el segundo siguiente, la figura de Bob desapareció de donde estaba y apareció abruptamente junto a estos hombres. Señores, disculpen. ¿Estás intentando secuestrar a una mujer a plena luz del día? Al oír esto, la docena de hombres corpulentos se giraron para mirar a Bob, un joven delgado y calvo. Después de mirar alrededor y confirmar que no había nadie más cerca, inmediatamente se volvieron arrogantes. ¿De dónde salió este mocoso? Piérdete. Maldita sea, te sugiero que te ocupes de tus propios asuntos o si no, te llevaré también. Niño, usa tu cerebro. El rescate heroico solo existe en la imaginación de los perdedores. Si no te vas ahora, te haré pedazos. Contaré hasta 3. Si no desapareces, no nos importaría encargarnos de ti primero. Espera, este chico tampoco tiene mala pinta. Lo atamos y lo vendemos también. Hay mucha gente rica interesada en él. Jeje, la felicidad de hoy se duplicó. ... Esta docena de hombres no solo querían vender a la joven, sino que ahora incluso estaban considerando atacar a Bob. Weir. Estos hombres son traficantes profesionales de personas. La joven inicialmente pensó que alguien había venido a rescatarla, pero al ver que era solo Bob, rápidamente lo instó a escapar, sin tener en cuenta su propia situación. Aunque las palabras de los hombres eran duras, había algo cierto en lo que decían. Los rescates heroicos eran solo historias para niños, no ocurrían en la vida real. Tal como su situación actual. Pero la acción del joven la conmovió profundamente. Si alguno de ellos lograba escapar, era mejor que nada. En ese momento, el rostro de la joven estaba lleno de preocupación y ansiedad. Sin embargo, en el segundo siguiente, su preocupación se convirtió en asombro. Ella vio que el joven no había hecho nada, pero la docena de hombres corpulentos se desplomaron de repente, con los ojos en blanco y la espuma saliendo de sus bocas. ¿Es esto el Aki del Conquistador?, preguntó la joven en voz baja, sin poder creer lo que veía. Bob asintió levemente. Le sorprendió bastante que la chica pudiera reconocer esto como el Aki del Conquistador. Hola. Me llamo Toki. Muchas gracias por salvarme. Toki juntó las manos sobre las rodillas y se inclinó profundamente en un ángulo de 90 grados hacia Bob. Al oír esto, los ojos de Bob de repente se iluminaron. Finalmente lo recordó. Toki, el usuario de la fruta del tiempo, una habilidad de la fruta del diablo de tipo paramecía, era un viajero del tiempo de hace 800 años. De nada. Dijo Bob con una sonrisa amable. Mirando a Toki, que vestía una falda rosa y exudaba un aura dulce y gentil, Bob sonrió. No esperaba encontrarse con esta chica. Sin embargo, parecía que en la historia original, Toki había sido engañado por un grupo de traficantes de personas en la tierra de Wano. Finalmente fue rescatada por Kozuki Oden y los dos se convirtieron en marido y mujer, dando a luz a su hijo Kozuki Momonosuke y su hija Kozuki Iyori. Su nombre también fue cambiado de Amatsuki Toki a Kozuki Toki. Ella era gentil, inocente, directa y comprensiva. Muchas gracias. Toki notó que Bob la miraba en silencio y pensó que no estaba satisfecho con su anterior expresión de gratitud. Entonces, realizó otra reverencia de 90 grados, un gesto de agradecimiento muy estándar. Mientras la brisa soplaba, una fragancia refrescante emanó de Toki. La nariz de Bob se movió ligeramente y de inmediato sintió una sensación de tranquilidad. Extendió lentamente su mano derecha y dijo en voz baja: Hola, me llamo Bob. Mucho gusto. Al oír esto, Toki se levantó lentamente. Sus grandes ojos almendrados miraban con curiosidad al apuesto joven que estaba frente a ella. Después de un momento de vacilación, extendió su delgada mano derecha, separando sus delicados labios mientras hablaba en voz baja. Gracias, Bob-kun. Su voz era melodiosa y suave, muy parecida a su personalidad.
Bob asintió y sus manos se juntaron, entrelazándose. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 15 años. Durante estos 15 años, el incidente del Valle de Dios, que en su día sacudió al mundo, fue desvaneciéndose poco a poco de la memoria y la nueva generación ya no lo menciona. Solo aquellos que lo vivieron personalmente lo recuerdan vívidamente. Sin embargo, debido a la intensa represión por parte del gobierno mundial, aunque inicialmente fue ineficaz, sus esfuerzos persistentes finalmente garantizaron que el incidente rara vez se mencionara. Solo ocasionalmente se mencionaba este tema en conversaciones entre algunas personas de alto rango. Y el nombre Bob fue desvaneciéndose poco a poco de la vista del público. El tiempo tiene una forma de diluirlo todo. No importa cuán grandioso sea el evento o cuán significativa la figura, no pueden resistir la erosión del tiempo. Por supuesto, en este mundo continuaron desarrollándose nuevos acontecimientos que moldearon su curso. A lo largo de estos 15 años sucedieron muchas cosas interesantes. Primero, los remanentes de los piratas de Rocks comenzaron a hacerse un nombre en todo el mundo. Edward Neugate fundó los Piratas de Barba Blanca, que recorrían los mares y acogían a quienes no tenían hogar, permitiendo que cada miembro de la tripulación lo llamara Pops. Su objetivo era crear una familia numerosa, convirtiendo a todos los que estaban en el barco en sus hijos. Su influencia fue inmensa, con 43 tripulaciones piratas subordinadas bajo su estandarte, y su recompensa se disparó de varios miles de millones a 5 mil millones de bayas. Sin embargo, los marines no se atrevieron a molestarlo. Después de la disolución de los Piratas de Rocks, estallaron levantamientos piratas en todo el mundo. Para equilibrar y suprimir estas fuerzas, el cuartel general de la Marina estableció el sistema de los 7 señores de la Guerra del Mar. Pero aún más poderosos que los 7 señores de la guerra eran los 4 emperadores. Los 4 emperadores no fueron un sistema creado por los marines, sino un término utilizado mundialmente para referirse a las 4 principales fuerzas piratas. Los marines evitaron tácitamente la confrontación directa con ellos. Y Barba Blanca era uno de los 4 emperadores. Por lo tanto, a ningún marine se le ocurriría intentar activamente eliminar a los piratas de Barba Blanca. Aparte de Barba Blanca, otro de los 4 emperadores fue Charlotte Linglin. Ella formó los piratas de Big Mom. Su físico, al igual que su nombre, se inclinaba hacia el de una gran mamá. Esto se debió a su amor por los dulces, a sus múltiples matrimonios con maridos de diversas razas y a las docenas de hijos e hijas que tuvo. Ella sola construyó una familia enorme, la familia Charlotte. Todos sus miembros principales eran de su propia carne y sangre. La familia Charlotte, ocupada por los piratas de Big Mom, ha tomado el control de un determinado mar en el Nuevo Mundo. Junto con Streusen, establecieron una nación con temática de postres conocida como Totoland. Wole Cake Island. Su recompensa es de 3.000 millones de bayas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Auber, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.